Cordial saludo, estimados miembros del Seminario de Literatura EMS. En primer lugar, quiero agradecerles a todos los participantes del seminario y en general a quienes nos han seguido hasta hoy, haciendo las lecturas y escuchando los comentarios sobre cada uno de los cuentos que les propusimos como base para acercarnos a la literatura rusa del siglo XIX, específicamente de las formas breves a través de la lectura de tres grandes escritores: Pushkin, Gogol y Turgenev. Para la jornada correspondiente a los días 23 y 24 de noviembre, planeamos finalizar el trabajo dedicado a Turgenev con el cuento Tatiana Borisovna y su sobrino. Nuevamente, en mi consideración, este cuento resulta bastante fragmentario. Da la impresión de que se trata de una idea que no madura bien a lo largo del desarrollo narrativo. Entonces tiene partes que resultan desarticuladas de la unidad del cuento o cuya articulación es forzada, como son los pasos de la descripción de un personaje al otro. Y el final es bastante abrupto. En cuanto al narrador, tiene este cuento un narrador omnisciente que inicia haciendo una invitación al lector e inmediatamente se establece una relación en la que el narrador va a llevar de la mano a ese lector como para explicarle lo mejor posible el panorama que desea describir y la historia que desea contarle. Sin embargo, no queda claro por qué este recurso del autor, o si se debe más bien a una concepción del relato por parte de Turgenev que se explica en esa relación en la que el narrador debe indicar detalladamente al lector lo que desea narrar y centrarse en variadas descripciones de los lugares, los acontecimientos y los personajes, hasta el punto de incluir al lector dentro de la narración. El narrador, en esa invitación que hace al lector, que no es a contarle simplemente, sino que le dice vamos de paseo, introduce una descripción del espléndido paisaje primaveral, lo que genera una disposición en el lector a una historia que resulta agradable. El final del paseo, en primer lugar, es llegar a la casa de Tatiana Borisovna. Y un segundo final, que es el fin del cuento, es un espacio en el que ya el lector no está presente. Pues se detienen en casa de Tatiana Borisovna, cuando llegan, saludan y de ahí en adelante es narración pura. Es el narrador que va a contar por qué actualmente Tatiana Borisovna no se la lleva muy bien con las mujeres, con sus mujeres vecinas, no suele tratarlas tanto. Al llegar a casa de Tatiana Borisovna, esta los saluda. Y parece que todo el paisaje, el clima benévolo, son la antesala que presenta a una mujer cuyo carácter se corresponde con el ambiente descrito. Tatiana, como ya lo dije, saluda al narrador y al lector cuando estos llegan hasta su casa. Y pues es tan amable y tanto se contenta con las visitas que le es grato recibir a estos dos, aunque al menos al lector no lo conozca. Y como ya lo mencioné, también el lector está incorporado dentro del cuento hasta ese momento. Es como si de alguna manera se convirtiera en un personaje más, en alguien activo que no solamente está leyendo, está dejando que el narrador le cuente, le haga unas descripciones, sino que emprende un viaje desde un punto hasta la casa de Tatiana Borisovna. Y es en este viaje en coche en el que pareciera que no es la descripción y la palabra del narrador lo que lo hace comprender el escenario que le están planteando, sino que se genera el efecto de que es el lector quien está viendo todo esto a su alrededor. Bueno, esto en cuanto a lo formal.
De otro lado, en cuanto al valor estético de este cuento en lo que concierne a una problemática humana o social, un primer aspecto importante es la relevancia que se le da a Tatiana Borisovna, quien es el personaje central de este cuento, como una mujer inteligente, amable, bondadosa, que tiene toda una finca a su cargo. Resulta ser entonces una mujer ejemplar en su comportamiento, así como no está supeditada a los deseos o a los mandatos de un hombre, y en la que tampoco fue decisiva su procedencia campesina carente de educación. Ella es libre, tiene carácter y está en toda la capacidad de relacionarse con otras personas, mejor dicho, con todas las personas que conoce, de manera acertada, educada, diplomática, ganándose el aprecio y respeto de todas esas personas. Después de describirnos el carácter y la fisonomía de Tatiana Borisovna, aparece más adelante otra mujer, que es la hermana del vecino de Tatiana, Alexei Nikolayevich K. Ese es el nombre del vecino. Esta mujer es descrita como un personaje opuesto a ella y que llega a perturbarla en su cotidianidad. Aunque Tatiana Borisovna gusta de las frecuentes visitas de jóvenes, esta mujer le resulta desagradable desde el mismo momento en que entra a su casa, ataviada de una manera que resulta extraña, exagerada y que causa miedo, pareciéndose a una especie de fantasma o de hada del bosque y no a una mujer común y corriente. El relacionamiento con esta mujer genera en Tatiana Borisovna un cambio de actitud frente a las visitas y en especial en el trato con las mujeres vecinas. Aquí es donde se nos explica por qué en la descripción que se hace de Tatiana Borisovna se dice esto de que no gusta tanto de otras mujeres. Esto me lleva a plantear unas primeras preguntas sobre esas relaciones que perturban nuestro relacionamiento con otras personas, pues resultan ser tan desagradables, tan desafortunadas, que empiezan a generar un cambio en la voluntad y en el ánimo para establecer vínculos con otros. ¿Qué tanto nos permitimos hacer un filtro en las relaciones que establecemos? ¿Será que los prejuicios, los distanciamientos e impedimentos que tenemos para relacionarnos provienen de experiencias pasadas? ¿Cómo nos transforman los demás con su presencia en nuestra vida? ¿O hasta dónde permitimos que nos transformen positiva o negativamente? Tatiana Borisovna está tan tranquila en sus relaciones personales que esto es lo que hace que confíe y se abra al relacionamiento con todos, lo que, como vemos en el cuento, terminará resultándole perjudicial. Luego el narrador nos va a presentar a su sobrino, al sobrino de Tatiana Borisovna, Andriusha, quien siendo un niño es todo un dechado de virtudes, pero que va a cambiar sus actitudes, su forma de tratar a los otros en el periodo de adolescencia, que serán unos 8 años, que pasa lejos de Tatiana mientras está recibiendo educación para convertirse en artista. Tal transformación negativa se vislumbra con el comentario que hace el narrador sobre la intuición que tiene Tatiana Borisovna sobre una que deja entrever que a pesar de tanta virtud junta, es posible que tome otra dirección en algún momento, porque pareciera que en su comportamiento virtuoso presentara ciertos rasgos, ciertos elementos que le permiten a Tatiana
adelantarse a lo que puede pasar con un carácter como el de este muchacho. Lo único que sabemos sobre el cambio que él va a tener es que se debe a la educación recibida en San Petersburgo para convertirse en artista y al convencimiento que tiene de que es un artista. Esto sumado a cierta perspectiva o imagen que tiene de lo que significa ser artista y ser artista desenvolviéndose en el mundo alrededor de los otros. Pues resulta que cuando Andriusha llega de nuevo al campo, llega a casa de Tatiana Borisovna, lo hace para perturbarla también. Del final inferimos que la hermana del vecino Alexei se enamora de él. Y es por esto que hay un punto en el cuento en el que se dice que esta mujer se enamora de un joven y es como un punto de inflexión en el que su relación con Tatiana Borisovna cambia completamente de manera negativa y es también donde Tatiana Borisovna como que da ese vuelco en su relación con las mujeres a tratar de evitarlas. Entonces es necesario aquí introducir a Andriusha, contar un poco sobre él, pues es necesario para el narrador contar un poco sobre él y luego dar a entender que el jovencito del que se enamora la hermana de Alexei es Andriusha. Y pues también el narrador va a señalar que es por su presencia en el campo, la presencia de Andriusha, cuando han pasado ya estos 8 años, que muchos de los amigos de Tatiana Borisovna han dejado de visitarla. El narrador se centra en mostrar de todas las relaciones de Tatiana Borisovna, las dos que fueron negativas, perturbadoras, que alteraron de manera negativa su perspectiva de los demás, así como el común transcurrir de los días de Tatiana Borisovna entre visitas constantes y la amistad de quienes la conocían. Nos enfrenta este cuento a la complejidad de los seres humanos, como lo han hecho todos los cuentos de Turgenev y en general todos los cuentos que hemos abordado en el seminario. Nos enfrenta a los hechos que trastornan nuestra vida, a esa realidad de seres sociales en cuya relación con los otros está muchas veces, por no decir que todas, la respuesta a los comportamientos, actitudes o consideraciones que vamos formando de los otros. Y bueno, hasta aquí el comentario crítico que esperamos ayude en la interpretación particular que cada uno de ustedes ha hecho o hará de este cuento y sobre todo más allá de los aciertos de esta interpretación o de los puntos en los que unos y otros coincidimos o en los que nos distanciamos, esperamos que haya suscitado una reflexión de carácter social, de carácter humano y por supuesto preguntas que nos abran el camino para pensar la existencia. Es para mí gratificante poder despedir este año de trabajo del seminario y en nombre de Nora Rodríguez y mío, como coordinadoras de este espacio, les doy las gracias nuevamente. Nuestros mejores deseos para todos ustedes en este fin de año y para el inicio del 2023. Hasta una próxima ocasión.